Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés. El día de hoy vamos a ver el tema cuadriláteros. Cuadriláteros tienen la palabra quatri, que son cuatro, ¿sí? Entonces, en su definición tenemos que son polígonos de cuatro lados. Y los ángulos interiores son iguales a 360 grados. Aquí es importante que interiores se refiere adentro de la figura, ¿ok? Ahora vamos a ver los elementos. Tiene cuatro elementos. El primer elemento son los lados. Los lados son líneas o segmentos de la figura. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una línea, un segmento. Acá otra línea o segmento que es otro lado. ¿Ok? Los vértices. Los vértices es la unión de dos lados. Aquí tenemos un lado, acá otro lado, entonces la unión va a ser aquí. Acá tenemos otro lado y acá otro lado, aquí va a ser la unión. ¿Ok? Los ángulos es la medición de dos lados. Por decir, aquí tenemos un lado y acá tenemos otro lado, aquí hay una medición. Lo importante es que es un número siempre y siempre debe ser igual a, ¿cuánto habíamos dicho? 360 grados, ¿sí? Los ángulos interiores, ¿sí? Después tenemos la diagonal, que es la línea que une un vértice con su vértice opuesto. ¿Sí? En este caso, la diagonal sería... Acá tenemos otro vértice, el vértice opuesto. ¿Sí? Esta es la diagonal. Se clasifican en paralelogramos y trapecios. Vamos a ver primero los paralelogramos. Los paralelogramos tienen cuatro vértices, cuatro lados y cuatro ángulos interiores. Tienen lados paralelos 2 a 2. Aquí es importante que comprendamos que paralelos quiere decir que son dos rectas que no cortan, que no cruzan. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado, un pequeño cuadrado. Esta línea no corta, o sea, siguiera su camino. Entonces, hacer paralelos es la característica de un cuadrilátero. Y también tiene los lados opuestos son iguales, es decir, el lado superior es igual al lado inferior, el lado de la orilla es igual al otro lado de la orilla. ¿Okay? Pueden ser romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a empezar con el romboide. Vamos a empezar con el romboide. Miren, por ejemplo, el romboide tiene lados opuestos iguales, es decir, estos lados son iguales, el lado superior y el lado inferior son iguales, es la característica del romboide. Y los ángulos opuestos son iguales, es decir, este ángulo es igual a su ángulo opuesto. Si aquí, por ejemplo, mide 80, acá va a medir 80. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el rombo, que es la segunda figura. El rombo, los cuatro lados son iguales. Estos lados son iguales. Y tiene también cuatro ángulos opuestos iguales. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo. ¿Okay? Ahora vamos a ver el rectángulo. El rectángulo cuenta con lados opuestos iguales. Es decir, el lado superior es igual al lado inferior. Y el lado de la orilla es igual al otro lado de la orilla. ¿Sí? Y cuenta con cuatro ángulos rectos. ¿Sí? Hay que recordar que el ángulo recto vale 90 grados. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué es un ángulo recto?
Bueno, porque sencillamente al tener una línea recta y luego acá otra línea recta, pues va a dar un ángulo recto, ¿sí? Aquí tendríamos un ángulo recto, ¿ok? Entonces, esa es la característica. Y por último, el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos iguales. Igual aquí mide 90, aquí podríamos 90. Si son 4 ángulos rectos y son iguales, ¿cuánto mide? Y si aquí vale 90, ¿cuánto mide acá? Acá tendríamos 90, acá 90 y acá 90. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los trapecios. Los trapecios, no hay que olvidar que son cuadriláteros. Son un par de lados paralelos y tienen base mayor y base menor. La base mayor es la base más grande de la figura. Los tipos de trapecios son trapecio escaleno, isósceles y rectangular. Vamos a ver el trapecio escaleno. El trapecio escaleno, los 4 lados son distintos. Como observamos, esta es la base mayor, ¿sí? Y esta es la base menor. Y los 4 lados son distintos, es su característica. ¿Okay? Vamos a pasar al trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene la característica que los lados que están en la orilla son iguales, ¿sí? Es decir, los lados que no son paralelos son iguales. Simplemente estos lados son iguales, ¿ok? Ahí tenemos un trapecio isósceles. Y por último vamos a ver el trapecio rectangular, ¿ok? El trapecio rectangular, como vemos, se llama así porque tiene 2 ángulos rectos. Aquí tendríamos un ángulo recto, ¿sí? Y acá otro ángulo recto. Entonces, se llama así porque tiene 2 ángulos rectos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a practicar, a ver si hemos comprendido de las figuras. ¿Cómo se llamaría esta figura que cuenta con lados opuestos son iguales? ¿Qué figura sería? Muy bien. Esta figura es un romboide. ¿Ok? Ahora, ¿qué figura sería esta figura que tiene 4 lados iguales? Muy bien. Esta figura es un rombo. ¿Ok? Ahora, ¿qué figura sería? Tiene lados opuestos iguales y 4 ángulos rectos. Los ángulos rectos, ¿qué figura es? Muy bien. Es un rectángulo. Y por último vamos a ver qué figura sería la que tenemos aquí. Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos iguales. Muy bien. Es un cuadrado. Ahora pasemos a los trapecios. ¿Qué trapecio viene siendo esta figura? Tiene 4 lados distintos. Los 4 lados son distintos. ¿Qué figura es? Muy bien, es un trapecio escaleno. ¿Ok? Tenemos un trapecio escaleno. Ahora, ¿qué figura mencionamos que si tienen los lados de la orilla iguales, qué figura podría ser?
Muy bien. Es un trapecio isósceles. Muy bien. Y finalmente, el más sencillo de identificar por qué es la figura que tiene dos ángulos rectos. Muy bien. Es un trapecio rectángulo o rectangular. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Espero y estén muy bien. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y sean felices.